Hola, buenas noches. Hoy les presento este video en el cual vamos a hablar de las políticas relacionadas a las redes inteligentes o Smart Grids y es una revisión internacional. Mi nombre es Jorge Fernández y espero que disfruten mucho del video. El sistema de potencia actual se enfrenta a unos retos como lo son la creciente demanda de la sociedad digital, la integración de los sistemas de generación distribuida y el peligro que representa el calentamiento global. Las Smart Grids surgen como una solución a todos estos problemas gracias a su flujo bidireccional de electricidad y de información. En, en las ciudades pioneras, aunque la implementación de las Smart Grids es una necesidad latente, siguen existiendo unas barreras que impiden su rápido desarrollo o esparcimiento. Estas barreras son financieras, pues los costos de las tecnologías son altos, las regulatorias, porque las regulaciones actuales solamente tienen en cuenta la red tradicional, y las técnicas porque representa un reto técnicamente la implementación de estas y la implementación de las Smart Grids y todo lo que conlleva esos flujos bidireccionales de electricidad y de información. Entonces, en esta presentación vamos a hablar de las políticas que están implementándose en unos países pioneros, los cuales buscan darle una solución a estas barreras o destruir las barreras. Entonces, en esta nueva generación de regulaciones y de modelos financieros incluyen objetivos como requerimientos de seguridad y privacidad de la información, créditos para la implementación de energías renovables y financiaciones por parte de las empresas prestadoras de servicios, ya que la, el sistema de potencia actual representa un monopolio natural, debido a que una sola firma puede hacer las tres actividades económicas correspondientes a este sector, que son la generación, la transmisión y luego la distribución hasta los centros de consumo. Eh, una, una sola firma puede hacer esto y además esto representa un frenón al desarrollo debido a que tecnologías como los vehículos eléctricos, la generación distribuida y muchas otras tecnologías no se pueden implementar en este sistema debido a que no hay un correcto control de los flujos de la energía y la información es muy reducida de los operadores de red. Este es un esquema de cómo sería una implementación de una Smart Grid, en donde existe un control regional y un control central que están encargados de vigilar los flujos bidireccionales de energía y de información. En este sistema se podrían implementar tecnologías como los vehículos eléctricos, eh, el almacenamiento de energía a través de diferentes tecnologías, la implementación de centrales de generación eólicas a través de paneles solares que en el sistema de potencia actual no se están obteniendo el máximo beneficio. También una red así podría operar a unos niveles de confiabilidad mucho mayores. Las barreras y de las motivaciones que se tienen para la implementación de las Smart Grids. Empezaremos con las barreras. Una de ellas es el acceso al capital. Según el Electric Power Research Institute, la implementación de estas tecnologías tendría un costo entre $1.000 y $1.500 para el consumidor promedio, y este precio sería amortiguado en 10 años mediante la factura, representando un incremento entre el 8 y el 12%. Este incremento tendría asociado unos beneficios como lo son menores costos de medición, mejora en el proceso de facturación, reducción de las pérdidas no técnicas, mejora en la calidad y confiabilidad del servicio.
Otra de las barreras son los riesgos técnicos. Los operadores de red tienden a ser conservadores y a evitar los riesgos. Debido a que en muchos países apagones representan amenazas para la estabilidad política y además de que son muy costosos. Otra de las barreras es que el monopolio de la estructura y las regulaciones. Como ya habíamos hablado, el sistema de potencia actual es un monopolio natural y una sola firma puede hacer las tres actividades económicas que representa la energía. Entonces, pues a esas firmas no les interesa que haya competencia. Entonces, por eso siempre ponen barreras y no están de acuerdo con muchas de estas políticas que están surgiendo. Otra de las barreras es la información tergiversada, ya que muchos consumidores no ven los beneficios de la implementación de estas tecnologías y tampoco se entienden los costos asociados al sistema de potencia actual. Tampoco entienden por qué no se pueden implementar tecnologías como generación distribuida, como vehículos eléctricos, entre otras. Bueno, otra de las barreras es la preocupación en cuanto a la privacidad y la seguridad de la información. Como pues ahora todo va a ser inteligente, se tiene el miedo de que podrían haber muchos ciberataques y que roben información o que se esté vulnerando la privacidad de los clientes y cosas así. Es necesario que entre el consumidor y el prestador de servicios haya una comunión para que ambos puedan conocer el consumo que se está teniendo. Pero los operadores de red no quieren hacerlo y ellos son quienes van a controlar los medidores. Ahora hablaremos de las motivaciones que tiene la implementación de las Smart Grids. Una de ellas es el incremento de la demanda. Según la International Energy Agency, en los próximos 40 años se espera un crecimiento de la demanda de un 150%. Esto es debido a la gran cantidad de equipos y aparatos electrónicos que se han presentado en el mercado y que los integrantes de la familia han estado adquiriendo. Esto representa un incremento en el pico de la demanda y muy posiblemente un reto para el sistema de potencia. Las Smart Grids pueden entrar a solucionar estos problemas mediante la integración de la generación distribuida. Otra de las motivaciones es que el costo de la generación es creciente y hay preocupación por la confiabilidad del sistema. Bueno, es sabido que el precio de los combustibles por ser una fuente de energía no renovable tiende a incrementarse y los costos de los apagones son muy costosos económica y socialmente. Es necesario, por lo tanto, un sistema robusto. Como hablábamos anteriormente, la implementación de las Smart Grids es un reto técnicamente, pero a la vez que se implementen, el sistema podría llegar a ser mucho más robusto y mucho más confiable. Otra de las motivaciones es el cambio climático y la preocupación por la contaminación del aire. Las actividades relacionadas con la generación corresponden a un 40% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados. Entonces, es necesaria la implementación de generación distribuida debido a que esta generación distribuida con fuentes renovables no ayudaría a reducir este porcentaje del total de emisiones con respecto a las actividades relacionadas a la generación. Por otra parte, otra de las motivaciones es el desarrollo de las fuentes de generación renovables y vehículos eléctricos. Se espera que la cantidad de energía generada por fuentes renovables aumente considerablemente y más que todo aquellas de mayor variabilidad como lo son la generación eólica y la solar.
El transporte a partir de vehículos eléctricos consumirá un total del 10% de la energía generada, lo cual será un incremento alto con respecto a una de esas actividades que actualmente no se está realizando. Bueno, y también va a ser muy difícil para las estructuras convencionales garantizar confiabilidad y estabilidad de la red. Bueno, también la intermitencia de las fuentes de generación renovables y la carga de esos vehículos eléctricos deberá ser realizada a partir de redes inteligentes para evitar fallas en el suministro. Y por último, la implementación de las Smart Grids representa desarrollo económico y oportunidades de negocio, ya que es una industria creciente en los vehículos eléctricos, la manufactura de medidores inteligentes, equipos y aparatos inteligentes. Son industrias clave que van a marcar la pauta en el futuro y que van a representar grandes oportunidades de negocio y los países que implementen estas tecnologías y sean pioneros van a tener una ventaja en la competencia del mercado del futuro. Políticas con respecto a las Smart Grids en Estados Unidos. Estados Unidos es segundo en cuanto a emisiones de CO2 o dióxido de carbono debido a la generación de energía, solo está por detrás de China. En 2011 el presidente Obama propuso la meta de generar el 80% de la energía de forma limpia para el 2035. Actualmente solamente el 11% de la energía generada en este país se hace por medio de fuentes renovables. Ahorita vamos a hablar del contexto político y legislación en cuanto a las Smart Grids. Estas tres corresponden a leyes federales que deben ser aplicadas a todo el país. La primera es la Ley de la Política Energética de 2005. Es la primera ley federal que promueve el desarrollo de la medición inteligente. Hace que los prestadores de servicio deban considerar el precio basado en el tiempo y que los consumidores puedan solicitar sus registros de consumo para programar su horario de consumo de forma diferente y distribuirse de tal forma que les salga más económico. La segunda ley es la Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007. Es clave para la modernización, ya que autoriza al Departamento de Energía de Estados Unidos para realizar un plan federal de implementación de las Smart Grids. Este plan tiene políticas, emprendimientos, investigaciones, proyectos, entre otros, para promover esta implementación. La tercera es la Ley de la Recuperación y Reinversión de 2009. Esta ley acelera la tecnología Smart Grid, asignando un presupuesto de 4.5 billones de dólares para la distribución de energía y para modernizar el sistema como tal. Ahora les hablaré de los esfuerzos locales y estatales. Las políticas descentralizadas, como estas que les voy a mencionar, permiten flexibilidad local y estatal, valga la redundancia, que permite estimular la experimentación e innovación en las políticas de diseño e implementación. Bueno, existen unos estados pioneros en Estados Unidos que tienen altos porcentajes de energía generada mediante fuentes renovables, como lo son Georgia, el estado para el cual el 5% es de ese medio, Texas, el cual corresponde a un 7%, Nueva York, que es un 22%, y California es el estado que más produce de su capacidad a partir de fuentes renovables con un 29%. Bueno, las políticas implementadas corresponden a las siguientes. Esta es la primera, medición neta. Hace referencia a los precios de venta de energía y los cuales son modificados de acuerdo al mercado. Acá podemos ver que, por ejemplo, para energía solar, eólica, de biogás y celdas de combustible para California, la capacidad límite es 1 megavatio, el porcentaje
del pico de la demanda para ese operador de red es del 5% y el precio al que se va a comprar la energía es a precio de... En este se establecen los requerimientos técnicos de los prestadores de servicios para la interconexión de generación distribuida a la red. Acá me están hablando para los 4 estados cuáles son los requerimientos y me dicen también cuál es el sistema objetivo, que sería, por ejemplo, para conectar las centrales de distribución al sistema. Seguimos con objetivos de medición inteligente. Acá la medición se haría en tiempo real del consumo de energía y se informaría tanto al consumidor como a la empresa prestadora del servicio. Acá vemos que para cada uno de estos estados hay un tiempo de desarrollo para el cual deberían tener, pues el objetivo es llegar a 5.1 medidores eléctricos, 4.2 medidores de gas y así sucesivamente. En la última política es la política para el precio dinámico. Entonces acá lo que se busca es proveer a los consumidores de la información en cuanto a precios de la energía y dejarlos decidir si continúan o si se desconectan en horas pico. Va a ser muchísimo más utilizado por las empresas y por los sectores industriales y de comercio. Estas letras de acá hacen referencia a esa CPP, quiere decir picos críticos del precio. Son precios diseñados para recuperar los costos de generación. No se notificará a los clientes con antelación en este periodo de tiempo. Acá son type of rates, quiere decir tipos de tarifas. Entonces esta es una tarifa. La otra tarifa, esta RTP, hace referencia al costo marginal de la electricidad en periodos pequeños de tiempo. Sería una variación en tiempo real del mercado. Y por último, TOU hace referencia a los precios de la energía para diferentes periodos de tiempo en avanzada. Y obviamente pues el precio en los picos será mayor que en los valles. Políticas con respecto a las Smart Grids en la Unión Europea. La Unión Europea es el segundo mercado de energía más grande del mundo con 400 millones de consumidores. El italiano, el 27% de la generación se realiza a partir de fuentes renovables. Es un país pionero en este tipo de energías y es un líder mundial en cuanto a energías renovables. El gobierno aprobó un plan operativo que tiene como nombre Fuentes de Energía Renovables y Ahorro de Energía con un presupuesto de 2 billones de euros para mejorar la infraestructura, promover la energía renovable en pequeña y muy pequeña escala. Las órdenes regulatorias que rigen en el país son la 18 de 2006, número 292/06 y la 26 de 2007, número 232/07. Estas órdenes regulatorias obligan a la instalación de medidores inteligentes. En este país la distribución la hace esta empresa, Enel Distribuzione. Esta empresa es la dueña de Codensa y ahora voy a hablarles de las políticas con respecto a las Smart Grids en Asia. Vamos a empezar por las políticas en Japón. Japón solo produce el 16% de la energía que consume mediante recursos propios. Y el objetivo del gobierno es crear la red interactiva más avanzada del mundo para hacer redes y comunidades inteligentes. El accidente nuclear de Fukushima fue un punto de inflexión, puso al país en una crisis energética sin precedentes y aceleró la necesidad del gobierno
en invertir en la infraestructura de la red. Eh, Como todos sabemos, Japón es un país muy avanzado que hace las cosas cuando se deben hacer y como deben hacerse. No es de esperarse que en un futuro el país con la mejor red del mundo sea Japón. Es una realidad, es un país, es una potencia y la agencia más importante en este tema de energías renovables y de redes inteligentes es el Ministerio de Economía, Negocio e Industria. Tiene como objetivo aumentar la cantidad de fuentes de energía renovables, facilitar el desarrollo de vehículos eléctricos incluyendo las centrales de carga y crear los servicios ofrecidos por los medidores inteligentes. Estos objetivos se ha invertido un total de 1.1 billones de dólares, dejando grandes demostraciones y proyectos. A continuación hablaremos de las políticas en la República de China. China es el país más poblado del mundo y en 2010 tuvo un consumo de energía de 4.206 terawatts por hora. Esto es una cantidad de energía increíble que no le cabe en la cabeza a nadie y el 19% de esta energía que se consumió este año fue a partir de fuentes renovables. Bueno, el gobierno ha invertido más de 45 billones de dólares en el desarrollo de redes inteligentes. El Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó el 12º Plan de 5 años para el desarrollo de redes inteligentes, ciencia aplicada de tecnología en proyectos de industrialización. Esta empresa de acá es la empresa que provee energía a más personas en el mundo, es más de 1 billón de personas y va a ser la encargada de implementar todas estas políticas. En este plan se identificaron 9 claves, entre ellas estaba la inclusión de centrales de generación renovables a la red, centrales de fuente variable como la son la eólica, por ejemplo. Tecnologías que ayuden a la red a soportar la carga de los vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de gran escala y distribución de energía inteligente y operación y control inteligente de la red, entre otras. Para finalizar, hablaremos de las conclusiones y recomendaciones para la dirección de futuras políticas. Bueno, con la necesidad de las redes inteligentes surge una nueva generación de regulaciones y políticas fiscales para asegurar la protección a los intereses públicos. Bueno, Japón y Corea se enfocan en la innovación y exportación de tecnologías relacionadas con las redes inteligentes, con los cuales buscan obtener ventajas económicas en el futuro. Son países que están creando, que están marcando la pauta en este tipo de tecnologías y por lo tanto en un futuro van a ser grandes potencias en un mercado que va a estar repleto de este tipo de tecnologías. El accidente nuclear de Fukushima resultó en la aceleración de la inversión por parte del gobierno de este país, de Japón, en las redes inteligentes y la idea de integrar varias fuentes de energía a la red, pues no basarse simplemente en la generación nuclear, sino encontrar otros tipos de energía que sean más amigables y que no representen tanto peligro y tanto riesgo como la generación nuclear. En China se está estrechando la brecha entre las centrales de generación y los centros de consumo mediante la construcción de líneas HVDC. Para China es muy importante la infraestructura de la red debido a que ellos tienen el mayor consumo de energía del planeta y por lo tanto ellos están invirtiendo muchísimo dinero en la modernización de la red de ese país. La generación distribuida puede ayudar a reducir los picos de demanda, pero se requiere de planeación sofisticada en las etapas iniciales de la implementación de las redes inteligentes. Y es precisamente lo que muchos operadores de red no quieren hacer. Ellos no quieren que
realizar como una planificación sofisticada debido a todas las brechas que se han venido presentando en este documento, pero cada vez nos vemos que las políticas de todos los países y en especial de esos países pioneros van en esa dirección. No es sino cuestión de tiempo hasta que en países latinoamericanos empecemos también a seguir este tipo de iniciativas. Va a ser un futuro muy cercano y es un grandes oportunidades para el sector eléctrico. Mm, Muchísimas gracias por la atención y muy buenas noches.